¿Qué es error? Este término es utilizado para definir aquella medida que tiene una representación equivocada de lo esperado. Para poder obtener el margen de error o error, se necesita tener un parámetro determinado para que se pueda tomar como referencia y se tiene que tener el valor ideal de la variable medida. De esta manera surge la fórmula. Error es igual al valor leído del instrumento menos el valor ideal de la variable leída. Con ello podemos determinar cuál es el grado del valor que tenemos. De igual forma podemos sacar el valor absoluto usando error absoluto igual a valor leído menos valor verdadero. Y con ello el valor relativo. Ese representa la calidad de la media y es de la siguiente manera. Error relativo igual a error absoluto entre error verdadero. Si el proceso está en condiciones del régimen permanente, existe el llamado error estático. En condiciones dinámicas, el error varía considerablemente debido a los instrumentos que tienen características comunes a los sistemas físicos. Absorben energía del proceso y esa transferencia requiere cierto tiempo para ser transmitida, lo cual da lugar a retrasos en lecturas del aparato. Siempre que las condiciones sean dinámicas, existirá en mayor o menor grado el llamado error dinámico, que es la diferencia entre el valor instantáneo y el indicado por el instrumento. Su valor depende del tipo de fluido del proceso, de su velocidad, del elemento primario, termopar, bulbo y capilar, y de los medios de protección, vaina, etc. Se muestra en la imagen un modelo de un circuito con lazo de retroalimentación. Por otra parte, el error medio del instrumento es la media aritmética de los errores en cada punto de la medida determinados para todos los valores crecientes y decrecientes de la variable medida. Dados esos datos al evaluar el error, será dependiendo de cuál es el grado que tiene, y así poder determinar si es un error de los siguientes. Error por instrumento es el que se da por atribución a nuestro instrumento de medición y es causado por sus efectos de fábrica. Error de operador o método utilizado suele presentarse por la falta de agudeza visual o algún descuido de nuestros trabajadores. Mala calibración de instrumentos, originada por la mala calibración y mantenimiento de los instrumentos. Error por desgaste, suele presentarse a largo plazo debido a condiciones ambientales o acciones físicas las cuales desgastan el material. Con ello, el análisis de cada error va a ser de vital importancia, ya que debemos de evaluar las posibles causas para poder llegar al siguiente punto, y es la corrección de dichos errores. Corrección de errores. Uno de los primeros puntos a valorar es la calibración de un equipo. Con esto nosotros podemos determinar si el dispositivo está en su óptimo funcionamiento. Con esto nosotros podemos averiguar si el error se encuentra dentro de los límites dados por el fabricante del instrumento. En caso contrario, lo ideal es hacer pruebas y determinar si el instrumento se encuentra dañado. Las incertidumbres son un punto muy importante y necesario que deben ser tomadas en cuenta para poder realizar una corrección del error, para que nuestro proceso quede en las mejores condiciones posibles. Entre las fuentes de incertidumbre se encuentran influencia de las condiciones ambientales y lecturas diferentes de instrumentos analógicos realizadas por los operadores. Variaciones en las observaciones de la medida en condiciones aparentemente idénticas. Valores inexactos de los instrumentos patrón. Muestra del producto no representada. Por ejemplo, en la medida de temperatura con un termómetro patrón de vidrio, la masa del bulbo cambia la temperatura de la muestra del proceso cuya temperatura desee medirse. Por último, para poder llevar a cabo la corrección tomando en cuenta las incertidumbres mencionadas, se pueden seguir varias normas, las cuales son ISO IS 17025-2005, que en español sería Requisitos Generales para la Competencia de Ensayos y Calibraciones en Laboratorios. Por último, tenemos la GUN, Guía para la Expresión de la Incertidumbre en la Medición, por sus siglas en inglés, también conocida como ISO TC 213
N659.